Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Omicron es la cepa dominante en el país. 6 de cada 10 contagios por COVID-19 corresponden a esa variante. En los puestos de vacunación aumenta la cantidad de personas que buscan aplicarse las vacunas para protegerse. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se agudizan los disturbios en la localidad de Usme. Ya son 2 días de fuertes enfrentamientos entre encapuchados y el escuadrón móvil antidisturbios. La violenta jornada, que se extendió por más de 6 horas, dejó varias personas capturadas. Mientras los residentes piden medidas urgentes y presencia del ejército, la alcaldesa Claudia López visitó de manera relámpago la localidad e hizo fuertes reclamos a la policía por no detener a los vándalos y prolongar la confrontación. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Decenas de viajeros quedaron varados en Bogotá por la cancelación de varios vuelos por parte de la aerolínea LATAM. Personas afectadas reclamaron en el aeropuerto una solución que no afectara sus planes. La aerolínea envió a todos los viajeros a un hotel mientras logra reprogramar los vuelos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El presidente Joe Biden acusó a Trump de atacar la democracia, tejiendo una red de mentiras acusándolo de haber incitado el asalto al Capitolio de hace un año por una cuestión de ego herido. El expresidente Donald Trump calificó de teatro político el discurso de Joe Biden, advirtiendo que solo busca desviar la atención del absoluto fracaso de su gobierno. Los congresistas que estuvieron presentes durante el asalto al Capitolio compartieron sus testimonios en un emotivo acto en el Congreso. Decenas de muertos y miles de heridos dejan los graves disturbios en Kazajistán, que llevaron a un despliegue militar liderado por Rusia. Los contagios de coronavirus subieron un 70% en la última semana y la OMS advierte que hay un tsunami de casos. El mundo presentó un nuevo récord de contagios después de registrar más de 2 millones de casos en las últimas 24 horas. La Asamblea Nacional de Francia dio luz verde al proyecto de ley que impone el pase de vacunación. Italia registró un récord de más de 200.000 nuevos casos diarios y ordenó la vacunación obligatoria para mayores de 50 años. Francia impuso multa de $237 millones a Google y Facebook por mal manejo de la privacidad. CMI cumple 30 años y lo celebra con las 30 grandes noticias en el país. Hoy, movilizaciones sociales. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un pronunciamiento al cumplirse el primer aniversario del ataque al Capitolio de su país. Acusó a su antecesor, Donald Trump, de instigar a esa insurrección con su red de mentiras. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió este 6 de enero contra su antecesor, Donald Trump, cuando se cumple un año del fatídico asalto contra el Capitolio. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never happens again. El mandatario aseguró que lo que no se vio de lo sucedido ese día fue un expresidente que se quedó sentado en el comedor del Salón Oval, mirando todo por televisión por horas sin hacer nada. Biden advirtió que las afirmaciones falsas de Trump de que las elecciones le fueron robadas a través de un fraude electoral generalizado podrían desentrañar el Estado de Derecho y socavar las elecciones futuras. We must be absolutely clear about what is true and what is a lie. And here's the truth. The former President of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest
as more important than his country's interest, than America's interest. El mandatario estadounidense también advirtió que la democracia y la promesa de Estados Unidos están en riesgo y pidió al pueblo que defienda el Estado de Derecho para preservar la llama de la democracia. El expresidente Donald Trump calificó de teatro político el discurso de Joe Biden, quien le responsabilizó del ataque al Capitolio de hace un año, asegurando que el demócrata solo busca desviar la atención del absoluto fracaso de su administración. Trump afirmó también que Biden usa su nombre para tratar de dividir aún más a los Estados Unidos. En un comunicado que abre con la consigna Save America, Donald Trump respondió a la arremetida lanzada por el presidente Joe Biden durante el aniversario de la insurrección contra el Capitolio, que el mandatario demócrata le atribuye a su predecesor republicano, quien tildó el discurso de Biden como un teatro político. Usó mi nombre hoy para tratar de dividir aún más a Estados Unidos. Este teatro político es solo para distraer la atención del hecho de que Biden ha fracasado completa y totalmente. Trump criticó las políticas de su sucesor, a quien acusó de estar destruyendo a Estados Unidos. Biden, que está destruyendo nuestra nación con políticas locas de fronteras abiertas y elecciones corruptas. Se salieron con la suya y eso está llevando a la destrucción de nuestro país. El exmandatario, quien a principios de esta semana canceló una conferencia de prensa prevista para hoy, reiteró sus denuncias de fraude electoral pese a estar desmentidas por toda evidencia, asegurando que quieren que se cancele cualquier conversación sobre las elecciones. Y entre tanto, los legisladores estadounidenses que vivieron hace un año desde adentro del Capitolio el ataque de los seguidores del entonces presidente Donald Trump recordaron a las víctimas fatales y relataron cómo vivieron ese día. Con un minuto de silencio, los senadores y representantes de Estados Unidos recordaron el primer aniversario de la insurrección del Capitolio en sus respectivas cámaras. Now I ask all members to rise for a moment of silence in their memory. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, describió el día como un esfuerzo mortal para detener la transferencia pacífica del poder. Thousands of rioters, possessed by equal measures of rage, conspiracy, and spurred into action by the sitting president of the United States, attacked the United States Capitol in an armed, violent, and deadly effort to halt the peaceful transfer of power. Una de las congresistas y quien fue precandidata en 2020 a la presidencia recordó los hechos que la marcaron ese día. Stand here, I look at the faces of the staff. I remember the moment when we were pushed out of this chamber for security reasons. I remember the word of one staff member, Lee, who yelled out, "Take the boxes, take the boxes." She was talking about the mahogany boxes that were filled with the electoral ballots because we knew they would be destroyed if they were left behind. 4 personas murieron en el caos que duró horas después de que Trump instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y luchar como el infierno. En Kazajistán, fuertes disturbios dejan decenas de manifestantes muertos y cientos de heridos. Entre tanto, tropas rusas iniciaron su despliegue en suelo kazajo para frenar la violencia. Las protestas antigubernamentales en Kazajistán, que no cesan desde el 2 de enero, se han saldado con víctimas mortales y centenares de heridos, tanto entre las fuerzas de orden como entre los manifestantes. Lo que empezó justo después del Año Nuevo como manifestaciones contra el aumento de los precios del gas licuado de petróleo, pronto adquirió un cariz político con exigencias para apartar del poder a todos los corruptos y mejorar el nivel de la vida de la población. Las protestas desembocaron en violencia, enfrentamientos con la policía y saqueos. Según las últimas informaciones, 18 miembros de las fuerzas de seguridad kazajas han perdido la vida, con 2 de los uniformados decapitados y 748 han resultado heridos en los disturbios, mientras un total de 2.298 manifestantes han sido detenidos. El miércoles se declaró estado de emergencia en muchas partes de Kazajistán, pero miles seguían saliendo a las calles. El servicio de internet fue reportado como caído en numerosas partes del país. El
El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, destituyó a su gabinete, culpándolo de permitir los disturbios. Además, restauró los bajos precios del combustible para asegurar la estabilidad en el país. Por su parte, Rusia en las últimas horas envió tropas militares para aplacar la violencia después de que el presidente kazajo solicitara ayuda. Rusia envió una fuerza de paz a Kazajistán, que vive, como vemos, un estallido social sin precedentes. Dicha fuerza ya desplegó tropas, paracaidistas y unidades militares, lo que para algunos ha traído recuerdos de la era soviética. Mientras los muertos se apilan en las morgues de Kazajistán, consecuencia de la brutal represión a las históricas movilizaciones en contra del aumento al precio del gas, el gobierno kazajo pidió a Rusia el envío de tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar que es liderada por Moscú e incluye a Bielorrusia, Armenia, Kirguistán y Tayikistán, y que en cuestión de horas envió las primeras tropas, incluidos paracaidistas rusos y unidades militares, en una misión de paz para poner fin a los disturbios y el caos desatado en esta exrepública soviética, donde esta fuerza estará por lo menos un mes y se desplegarán como máximo 5.000 militares. Se trata de la primera vez que la alianza adopta una medida como esta desde su fundación en 1992 y desde el Kremlin aseguran que buscan recobrar el control tras los choques que aseguran que fueron inspirados desde el exterior a través de formaciones armadas entrenadas y subrayó que la prioridad son los pasos que faciliten la operación antiterrorista lanzada por el gobierno kazajo. La Organización Mundial de la Salud anunció que se desató un tsunami de casos de COVID-19 en todo el mundo, al revelar que los casos globales aumentaron un 70% en la última semana, cuando se registraron un total de 9,5 millones de contagios confirmados, una cifra que casi duplica los anteriores récords semanales. La ola de contagios asociada al auge de la variante Omicron continúa creciendo a un ritmo nunca antes visto en la pandemia y así lo confirmó la OMS, que enciende sus alertas por la descomunal disparada de los casos que en la última semana alcanzaron cifras sin precedentes. Last week, the highest number of COVID-19 cases were reported so far in the pandemic. And we know for certain that this is an underestimate of cases because reported numbers do not reflect the backlog of testing around the holidays, the number of positive self-tests not registered, and burdened surveillance systems that miss cases around the world. Para el organismo, el tsunami de casos es tan grande y rápido que está causando una enorme presión a las redes sanitarias en todo el planeta, mientras reiteró que el objetivo debe ser conseguir que el 70% de la población esté vacunada, pese a que con el ritmo actual, más de un centenar de territorios no alcanzarán esa meta. Vaccine inequity is a killer of people and jobs, and it undermines a global economic recovery. Alpha, beta, Delta, Gamma, and Omicron reflect that in part because of low vaccination rates, we have created the perfect conditions for the emergence of virus variants. Según la OMS, los casos globales de COVID-19 aumentaron un 70% del 27 de diciembre al 2 de enero, cuando se registraron un total de 9,5 millones de contagios confirmados, una cifra que casi duplica los anteriores récords semanales. Aunque las muertes bajaron 10% al registrarse 41.000 decesos en los últimos 7 días, y se trata de la cuarta semana consecutiva de descensos en este indicador. América es el continente donde el aumento de casos fue mayor con un 100%, aunque también fue la región donde más bajaron los fallecimientos, mientras que en Europa el aumento fue del 65%, mientras los decesos bajaron un 6%. Bueno, lo cierto es que esta nueva ola global de coronavirus asociada a la variante Omicron bate récords con más de 2 millones de casos nuevos en un día.
La actual ola de casos de COVID-19 asociada al auge de la variante Omicron sigue sin remitir y superó ya la barrera de los 2 millones de contagios globales en las últimas 24 horas, según las cifras que muestra la Organización Mundial de la Salud. Las redes sanitarias nacionales reportaron a este organismo 2,29 millones de casos el 5 de enero. Pese al fuerte aumento de casos que duplican o incluso triplican los picos de oleadas anteriores, la cifra de fallecidos por la enfermedad se mantiene estable, con 7.000 muertes globales, una cifra que entra dentro del promedio observado desde hace 3 meses. En el acumulado de la pandemia, que ya entra en su tercer año, se han confirmado en el mundo más de 297 millones de contagios, de las cuales han fallecido más de 5,4 millones de personas. Tras días de intensos debates en el Congreso, Francia dio luz verde al proyecto de ley que impone el pase de vacunación. La obligatoriedad de pase de vacunas será una realidad en Francia. Así lo decidió la Asamblea Nacional hoy, en sintonía con la estrategia del presidente Emmanuel Macron para frenar la curva de contagios de COVID-19. Luego de 3 días y 3 noches de acalorado debate, los miembros de la Cámara Baja aprobaron con 214 votos a favor, 93 en contra y 27 abstenciones el texto de la futura ley. Desde el gobierno tienen la esperanza de que esta entre en vigor tan pronto como el próximo 15 de enero. La legislación pasará por el Senado la próxima semana y tras eso deberá volver a recibir la ratificación de la Asamblea Nacional en última instancia. Le 15, ça ne dépend pas que de moi et que du gouvernement. Il faut désormais que ce texte passe au Sénat. Donc, il vient d'être voté, vous venez de le dire ce matin, et c'est heureux. Permettez-moi quand même de m'en féliciter. C'est une bonne chose, pas simplement pour le gouvernement, pour le pays, pour les Français, pour la lutte contre la pandémie. Con el tremendo aumento de casos de coronavirus en Francia, algo causado por la propagación de la variante Omicron, el gobierno francés ha tomado una línea mucho más dura con los escépticos, que se rehúsan a recibir la vacuna. En Francia, más del 77% de la población total y más del 90% de los mayores de 12 años han recibido al menos 2 dosis. Entre tanto, Italia impuso por decreto la vacunación obligatoria contra el coronavirus para mayores de 50 años. El Consejo de Ministros de Italia aprobó por decreto la vacunación obligatoria contra el coronavirus para mayores de 50 años, una medida que busca aliviar la presión hospitalaria y controlar los contagios para proteger a la población. La cosa più importante che è stata decisa è l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti i cittadini del nostro paese che hanno più di 50 anni. Questo verrà controllato in modo particolare nei luoghi di lavoro attraverso l'utilizzo del Green Pass rafforzato. Además, el gobierno indicó que los empleados públicos y privados tendrán que mostrar desde el 15 de febrero su certificado sanitario reforzado, que se obtiene solo cuando se está vacunado o se ha pasado la enfermedad, para acceder a sus puestos de trabajo. En las últimas horas, Italia registró más de 200.000 nuevos casos diarios de COVID-19 por primera vez desde el inicio de la pandemia y 198 muertes. Cabe recordar que alrededor del 78% de la población está completamente vacunada contra el coronavirus. Hasta ahora, alrededor del 36% ha recibido una vacuna de refuerzo que, según los expertos, es un instrumento crucial para reducir la posibilidad de que una infección requiera cuidados intensivos o sea fatal. Estados Unidos vivió otra jornada de cancelaciones masivas de vuelos con más de 1.600 en solo un día. Las aerolíneas continúan cancelando y demorando miles de vuelos mientras sus operaciones luchan con una cantidad incalculable de trabajadores que dicen estar enfermos con COVID-19. Las compañías cancelaron más de 1.620 vuelos y retrasaron más de 1.350 en todo el país, según el sitio de seguimiento de vuelos FlyAware. Ayer las aerolíneas estadounidenses cancelaron un total de 1.790 vuelos y retrasaron otros 6.097. Southwest Airlines canceló 562 vuelos o el 18% de su horario total hasta el mediodía de hoy, más que cualquier otra aerolínea estadounidense. Por su parte, United Airlines canceló 227 vuelos o el 11% de su horario. United ahora ofrece a los pilotos que recogen viajes adicionales hasta 3 veces su salario normal hasta fin de mes. Un aborto espontáneo en las puertas de un hospital en Xi'an, en China, ha generado gran polémica por las severas normas para evitar la expansión del COVID en ese país, donde ha habido nuevos focos del virus. La mujer, con 8 meses de embarazo, no tenía una prueba de COVID-19 válida, por lo que el hospital se negó a atenderla.
Se produjo entonces el aborto espontáneo en las puertas del centro médico. El gobierno ofreció disculpas y anunció una investigación. Chile registró la cifra más alta de nuevos contagios de coronavirus en los últimos 6 meses. Las autoridades sanitarias reportaron 3.134 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde principios de julio, mientras que la tasa nacional de positividad escaló hasta casi rozar el 4%. El vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, informó que dio positivo para coronavirus. En un comunicado, la vicepresidencia señaló que el mandatario presenta sintomatología leve y recalcó que cuenta con la pauta completa de vacunación e incluso con la dosis de refuerzo. Borrero, que es médico de profesión, se encuentra en aislamiento domiciliario y bajo seguimiento médico. Francia impuso una millonaria multa a Google y a Facebook por su política de cookies. La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia multó a Google y a Facebook con $237 millones por su uso de cookies, los datos utilizados para rastrear a los usuarios en línea. La entidad reguladora argumenta que las plataformas no permitan a los usuarios rechazar las cookies con la misma facilidad con que las aceptan, ya que para rechazarlas son necesarios varios clics, mientras que se las admite con tan solo uno, lo que según la comisión vulnera la libertad de consentimiento y constituye una violación de la Ley de Protección de Datos. Además, se ordenó a las empresas poner a disposición de los usuarios de Internet en Francia un medio simple para rechazar las cookies en un plazo de 3 meses. El gobierno de Canadá llegó a un millonario acuerdo para indemnizar a miles de menores de edad indígenas por los abusos y la discriminación a la que fueron expuestos durante un programa de hogares del gobierno. Durante décadas, miles de niños indígenas de Canadá fueron separados de sus familias, apartados de su cultura y enviados a hogares de acogida, donde muchos sufrieron múltiples formas de maltrato. E incluso años después, se descubrieron más de 100 tumbas sin marcar en antiguas escuelas residenciales. Ahora Canadá les pagará una indemnización a esos niños. La nación norteamericana anunció que destinará $31.500 millones en compensación para los niños y las familias indígenas que sufrieron abusos y discriminación mientras estaban en hogares de acogida. El acuerdo surgió de las demandas planteadas por familias indígenas contra el gobierno canadiense y reconoce que el financiamiento discriminatorio de los servicios de niñez y familia causó sufrimientos a los involucrados. Bienvenidos una vez más al especial CMI 30 años de historia. En nuestro cuarto capítulo hablaremos de un fenómeno que ha sorprendido a Colombia, la movilización social. En la historia reciente del país, salir a las calles ha sido un acto poco frecuente, de menor respaldo y sobre todo considerado subversivo. En noviembre de 2019, las calles de Colombia fueron escenario de masivas e inéditas protestas. Se llenaron de hombres y mujeres trabajadoras, estudiantes, indígenas, campesinos, jóvenes desempleados que se movilizaban para pedir cambios sociales. El asesinato del estudiante Dylan Cruz a manos de un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios fue el símbolo de una movilización que tuvo a partir de abril de 2021 un movimiento histórico al que el país no estaba acostumbrado. Estaciones de policía fueron incineradas, carreteras fueron cortadas, cayó un proyecto de reforma tributaria y un ministro de Hacienda fue obligado a renunciar. Más de 80 personas perdieron la vida, según Indepaz, 44 de ellas a manos de la fuerza pública. Y más de 90 manifestantes fueron víctimas de violencia ocular. El 21 de noviembre de 2019, las calles de Colombia vivieron un hecho inédito en los últimos 60 años. Por primera vez, se vivía una movilización histórica convocada por las centrales obreras, pero apoyada por los estudiantes, las mujeres, los indígenas, las negritudes y los campesinos. Los colombianos salieron a las calles en contra del que llamaron paquetazo económico del gobierno del presidente Duque, en contra de la reforma pensional, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz y en defensa de la vida, contra el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desórdenes y saqueos esta noche en la localidad de Suba.
Vandalismo esta noche en estaciones de Transmilenio en la Universidad Nacional. Bogotá sin transporte esta noche. Miles de personas regresan a pie a sus hogares. Caos en el sur. Las marchas que fueron pacíficas terminaron en vandalismo en la Plaza de Bolívar. La manifestación avanzaba en completa tranquilidad hacia la Plaza de Bolívar. Arengas, pancartas contra las reformas del gobierno nacional era lo que se escuchaba y veía por parte de los manifestantes. 2 horas después, así se veía la Plaza de Bolívar, completamente llena. Sin importar la lluvia, cientos de manifestantes se mantenían en la protesta contra el gobierno nacional. Más allá de los disturbios, lo que pasó en Bogotá durante casi todo el día fue una verdadera fiesta popular. Millares de personas marcharon por las principales vías de la ciudad con cantos, pitos y trompetas expresando el descontento social. Lo que se vivió hoy en Bogotá durante casi todo el día fue una verdadera fiesta popular, un día cívico. Todos los que marcharon tenían un motivo para protestar, para reclamar. No había distingo de edad, tampoco de color. Incluso llegaron algunos con sus mascotas. Los niños también fueron parte fundamental de esta marcha. Los dirigentes políticos, por supuesto, también le dijeron al presidente Duque que hay que oír el clamor del pueblo. Era una ola de protestas que venía del sur del continente. Chile, Bolivia y Ecuador se movilizaban. Colombia no fue la excepción y el paro del 21 de noviembre de 2019 tuvo la magnitud que ninguna protesta había tenido en la historia reciente, según lo calificó el historiador Jorge Orlando Melo. En Cali la situación está crítica. Ahí hubo saqueos, las autoridades por eso decretaron el toque de queda a partir de las 7 de la noche, pero muchas personas permanecen en las calles, están violando la norma. Así lucen las calles de la ciudad a esta hora. Solo se permite la movilización de Fuerzas Armadas, funcionarios de alcaldía y gobernación, organismos de socorro y periodistas. La decisión de decretar toque de queda en la ciudad fue tomada por el alcalde Maurice Armitage, después que en hechos aislados a las movilizaciones del paro, delincuentes saquearon centros comerciales, almacenes de electrodomésticos, hasta panaderías y tiendas. Miles de bumangueses salieron a las calles a marchar en apoyo al paro nacional, exigiendo al gobierno de Iván Duque la protección al páramo de Santurbán y a lo que nombraron como el paquetazo de Duque. El inédito movimiento social concluyó ese día 21 con un estruendoso cacerolazo en casi todas las regiones del país. La Jornada Nacional de Paro se está cerrando con un cacerolazo en diferentes sectores de la ciudad. Nancy Torres, buenas noches. Detalles de lo que está ocurriendo. Muy buenas noches. Nos encontramos en el barrio Bella Suiza, donde la gente en este momento está saliendo a protestar con cucharas, con cacerolas en la mano, con pitos. Y estamos justamente con una de estas personas que está hoy aquí en la calle a esta hora de la noche marchando. ¿Ustedes por qué lo están haciendo? Lo que queremos es decirle al presidente que necesitamos un gobierno que se pare, que escuche. No podemos dejar que la protesta se vaya, no podemos dejar que todo este esfuerzo que hemos hecho todos para hacernos escuchar se pierda. Fue un paro que se mantuvo en las calles durante casi 2 meses. Tras una pausa en la movilización, el 9 de septiembre, en un caso de brutalidad policial, en el CAI de Villaluz, pierde la vida Javier Ordóñez a mano de 2 agentes de la policía. No le pegue, no le pegue. Javier Ordóñez, de 46 años, era ingeniero aeronáutico, tenía un taxi y estaba a punto de graduarse como abogado. Su familia nos explica cómo lo que empezó en un compartir con amigos terminó en una brutal agresión de la policía que lo llevó a la muerte. ¿Cómo es posible que las personas que se supone que nos deben cuidar son las que nos están matando? A mi cuñado eso no fue abuso policial, a mi cuñado lo asesinaron unos policías. Se desata el caos en la ciudad. Disturbios
disturbios en Villaluz, Ciudad Berna, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y centro de Bogotá. Vamos al barrio Villaluz, donde sucedieron los hechos que originaron las protestas. Ahí está Stig Luengas. Stig, buenas noches, nuevos detalles. Hola Claudia y televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos en el barrio Villaluz, en la localidad de Engativá, y este es el panorama a esta hora. Continúan los disturbios y enfrentamientos entre la fuerza disponible, el SMAT, y algunos manifestantes que llegaron desde muy temprano. Entidades bancarias, comercios, algunos vehículos fueron blanco de los vándalos que ya completan casi 5 horas de disturbios en este punto de la capital. Lo que sí se sabe es que son varios los policías heridos por los fuertes ataques que han recibido por parte de los jóvenes. Un vehículo de la fiscalía que llegó al CAI, donde el abogado que murió fue trasladado, también fue vandalizado y hasta lo intentaron volcar. Estaremos muy atentos a lo que suceda en toda la noche. Stig, gracias. Y mientras que esto ocurre en Villaluz, en Ciudad Berna, al sur de Bogotá, le prendieron fuego al CAI de la zona. William Parra está ahí. William, buenas noches. Situación hasta ahora. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues a esta hora se siguen presentando aquí pequeñas refriegas, pequeños enfrentamientos entre cerca de 50 unidades del Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional y cerca de unos 100, 200 manifestantes que se han ubicado aquí en todo lo ancho y largo de la carrera 10ª. En este momento se encuentra totalmente cerrado el paso para los vehículos en todas las direcciones, hacia el sur y hacia el norte de Bogotá, en este punto de la capital, donde se inició una manifestación totalmente tranquila, un cacerolazo en protesta por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, y lentamente se fue tornando violenta, así como se está apreciando en este momento. 11 jóvenes de Bogotá y Soacha pierden la vida a manos de la fuerza pública en cabeza de la Policía Nacional. Hechos que fueron calificados por la alcaldesa Claudia López como una masacre policial. Asumo enteramente la responsabilidad que me compete. Ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mi ciudad. La mandataria reconoció su responsabilidad institucional y política por no haber prevenido la muerte de 14 personas y los más de 500 heridos entre civiles y uniformados. Lo ocurrido entre el 9 y el 11 de septiembre en la ciudad de Bogotá y en nuestro vecino municipio de Soacha fue una masacre policial. Unos meses después, el gobierno del presidente Duque anuncia una polémica reforma tributaria que generó indignación en los sectores sociales del país porque gravaba con el IVA productos de la canasta familiar y los servicios públicos. Las protestas volvieron a las calles en medio de la pandemia. Trágico balance por vandalismo infiltrado en protesta nacional contra reforma tributaria. 44 policías heridos, 16 buses destruidos, 13 bancos afectados, varios supermercados asaltados. Caos en Cali, un muerto, más de 25 personas heridas, saqueos y vandalismo. ¡Agresivo, vale, agresivo! Los desórdenes en Cali se extendieron pese al toque de queda que empezó a las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana del domingo 2 de mayo. Así fue como indígenas del pueblo Misac derrumbaron la estatua del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar. El caos se apoderaba con fuertes enfrentamientos entre encapuchados y la policía. 12 buses del Mío fueron quemados y otros 14 vandalizados, hasta el punto de tener que suspender el servicio de transporte masivo. Y esta violenta jornada también deja varios lesionados. La movilización obligó al presidente Duque a ceder y retirar el 2 de mayo su reforma tributaria. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. Lo que dijeron este mediodía los organizadores del paro nacional y especialmente los presidentes de las centrales obreras es que van a continuar las convocatorias a la marcha en la calle en las distintas ciudades. Un triunfo de la movilización que también se llevó por delante al entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Alberto Carrasquilla puso hoy fin a su ministerio. El saliente ministro aseguró que después de una reunión cordial con el presidente Iván Duque, renunció al cargo, según dijo, para permitir rápidamente un consenso en torno a una reforma tributaria que en su concepto el país requiere con urgencia. El martes 4 de mayo, 25 comandos de atención inmediata de la policía de Bogotá son incinerados y vandalizados. Cae la noche y con ella se recrudece la violencia en Bogotá. Las protestas se transformaron en hechos vandálicos. Varios vehículos del SITP fueron quemados, así como CAI de la policía en el sur y el noroccidente, en la localidad de Engativá. La capucha se vuelve un símbolo de la protesta. Para mí era claro que el mensaje de la capucha era que detrás estaba cualquiera, es decir, estoy encapuchado porque detrás están las mujeres, los hombres, los trabajadores, los indígenas, los campesinos, está la clase obrera, está el pueblo, está cualquiera. La capucha viene siendo para nosotros el rostro de un pueblo que lucha. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, en algunos sectores hubo vandalismo. Este fue el panorama que se vivió en varias troncales de Transmilenio en la noche de hoy. Por cuenta de bloqueos y hechos vandálicos, el sistema tuvo que suspender operación y cientos de personas tuvieron que caminar de regreso a casa. En total, según las ONGs Indepaz y Temblores, en 3 meses y medio de movilizaciones se registraron 13.000 acciones de protesta en más de 850 municipios del país. En total, según estas dos ONGs, durante las protestas de abril y julio hubo 79 asesinatos, 44 de los cuales fueron con presunta participación de la fuerza pública. Las organizaciones de derechos humanos han documentado que 46 de los casos de los 70 y pico de víctimas mortales fueron resultado de acción directa de la policía. En un informe del 15 de diciembre, la ONU asegura que tras documentar 63 muertes durante las protestas, 28 serían responsabilidad de la fuerza pública. Noticentro 1, CMI. Nuevo informe de la ONU atribuye a la policía 28 muertes durante el paro nacional. El uso de la fuerza fue innecesario y excesivo, dice informe oficial divulgado hoy. Hubo 15 casos de violencia sexual por parte de la policía y también fue violada una patrullera. La ONU recibió 63 denuncias por muertes en las protestas. Después de 5 meses de trabajo y 600 entrevistas, verificó 46 casos. Hubo 44 víctimas civiles y 2 policías. 28 muertes son atribuidas a agentes de la policía en medio de un contexto de uso innecesario y excesivo de la fuerza, según dijo la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Preocupa que se haya podido utilizar armas de fuego en el contexto de la protesta por parte de la fuerza pública. Por otra parte, hemos visto también el uso de las armas menos letales. Tenemos 5 casos, por ejemplo, en los que las muertes fueron ocasionadas por el uso de gases lacrimógenos. Tras una reforma a un artículo de la Constitución, fue posible la reelección presidencial. Álvaro Uribe, presidente en el poder entre 2002 y 2006, logró convertirse en el primer mandatario desde el 91 en prolongar su permanencia en la Casa de Nariño. Una jugada que contó con la compra de votos a 2 representantes a la Cámara y que dio paso a lo que se conoció como la Yidis política, en referencia a la representante Yidis Medina, quien terminó confesando que había vendido su voto para apoyar la reelección presidencial. Un hecho histórico que permitió a Uribe un segundo periodo presidencial, pero que les costó la cárcel a varios de los funcionarios más cercanos a él, entre ellos 2 ministros. El 28 de mayo de 2006, el presidente Uribe gana las elecciones para un segundo mandato. Una reelección que después se supo fue ganada a punta de prebendas burocráticas y que le costó a 3 representantes a la Cámara una condena judicial por haber aceptado favores del gobierno para votar a favor del cambio constitucional que permitió la permanencia de Uribe en la Casa de Nariño. Fueron condenados y enviados a la cárcel la representante Yidis Medina, quien aceptó haber vendido su voto a favor de la reelección presidencial. Escándalo que tomó el nombre de la Yidis política.
También fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus. La Corte Suprema condenó a 3 años y medio de prisión al excongresista Yidis Medina. Así está contemplado en el proyecto que estudian los 9 magistrados de la Sala Penal, en el cual se habla de una condena de 86 meses de cárcel. Sin embargo, por colaboración con la justicia, esta sería reducida a 43 meses de prisión. Les agradezco mucho. Los ministros del Interior, Sabas Pretel, y de Protección Social, Diego Palacio, así como el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, también fueron condenados y llevados a la cárcel por la compra de la reelección. Uno de los hechos más oscuros y polémicos de la historia de los servicios de inteligencia en Colombia fue el llamado escándalo de las chuzadas. Este episodio puso fin al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que en 2009 fue descubierto ejecutando un programa ilegal de espionaje ordenado por el gobierno de turno contra magistrados de las altas cortes, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición. Según las revelaciones hechas por la revista Semana y el periodista Julián Martínez, se da cuenta de cómo desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS se dedicó a interceptar de manera sistemática las líneas telefónicas de periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema y opositores al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Un escándalo que llevó al presidente Juan Manuel Santos el 1 de noviembre de 2011 a ordenar el cierre de la entidad. 2 altos funcionarios del entonces presidente Álvaro Uribe fueron condenados por el escándalo de las chuzadas. Tribunal de Bogotá condena por chuzadas y plan contra la Corte. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Dagoberto Hernández, condenó hoy a 63 meses de cárcel al exsecretario de Comunicaciones de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, César Mauricio Velázquez, y el exsecretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, por participar de un plan para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban la parapolítica y al excongresista Yidis Medina. El 6 de septiembre del año 2017, a las 4:12 de la tarde, aterrizó en Colombia el avión que trajo a nuestro país al Papa Francisco, el sucesor de Pedro número 266, primer sumo pontífice de origen latinoamericano y tercer papa en visitar nuestro país en más de medio siglo. Ya lo habían hecho Paulo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986. CMI, emisión central. Papa Francisco inicia visita al país. Presidente da bienvenida al Papa. Recorrido en Papamóvil por la 26. El presidente fue el encargado de darle la bienvenida al sumo pontífice para la visita de 5 días en 4 ciudades. Visiblemente emocionado y a la vez ansioso, lo esperaba al final de la escalerilla. El Papa Francisco, con calidez, tomándolos por las manos, lo saludó a él y a su esposa María Clemencia Rodríguez de Santos. 4 días duró la visita papal a Colombia. 4 ciudades visitó Francisco, llevando su mensaje de paz y dejando huellas históricas en cada una de ellas, donde el principal llamado fue a dar el primer paso hacia la reconciliación de un país que acababa de firmar un proceso de paz que ponía fin a 52 años de conflicto. El recibimiento del público conmovió al sumo pontífice, quien justo después de bajar del papamóvil no pudo evitar dar sus primeras palabras para los colombianos. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así. El lunes 28 de noviembre de 2016, un avión que transportaba a los jugadores del equipo de fútbol Chapecoense de Brasil se estrelló cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Antioquia. Una tragedia que estremeció al mundo del fútbol. Solo sobrevivieron 6 personas, 3 futbolistas, un periodista y 2 tripulantes bolivianos. Fue la tragedia que enlutó al mundo del fútbol. Hace un poco más de 5 años, Brasil se despertaba con la peor tragedia deportiva de su historia. Saliendo de Brasil, los jugadores de Chapecoense mostraban su emoción por venir a disputar una final y hacer historia. La ilusión de lograr su primer título internacional se notaba en las caras de cada uno de los integrantes del equipo. Así lo expresaron en este video, tomado en el aeropuerto de Guarulhos, antes de salir de Sao Paulo, rumbo a Bolivia, donde harían escala técnica. Esta fue la última foto del equipo completo antes de subirse al avión que los iba a llevar de Bolivia a Medellín. Todo era
la fiesta. Toda esa alegría quedó en tragedia debido al accidente sufrido en La Unión, Antioquia. Con la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe Vélez, las relaciones diplomáticas con los países del vecindario se tornaron desafiantes. La región se encontraba mayoritariamente en manos de gobiernos de izquierda o progresistas, como los que había en ese entonces en Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela, donde gobernaba Hugo Chávez Frías. Si bien al comienzo del primer mandato de Álvaro Uribe, las relaciones con Venezuela fueron cordiales, pese a las diferencias ideológicas, se fueron deteriorando. Ante la denuncia en la OEA de la existencia de varios campamentos de la guerrilla, el 22 de julio de 2010, desde el Palacio de Miraflores y en compañía de Diego Armando Maradona, el presidente Chávez anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia. Todo permaneció en ese estado hasta recién llegado a la presidencia Juan Manuel Santos, quien declaró a Hugo Chávez su nuevo mejor amigo. El presidente venezolano Hugo Chávez rompía relaciones diplomáticas con Colombia. Tras la ponencia de la OEA y mientras el embajador ante el organismo internacional Roy Chatterton hablaba, el presidente venezolano anunciaba desde Caracas el rompimiento de relaciones. El mandatario venezolano Hugo Chávez afirmó que ante los ataques de Colombia se ha visto obligado a romper las relaciones entre los dos países. Yo me veo obligado a romper relaciones con el gobierno de Colombia, por dignidad. Tras la llegada a la Casa de Nariño del presidente Juan Manuel Santos, cambió radicalmente el rumbo de las deterioradas relaciones con el hermano país. Él ha dicho antier que yo soy su nuevo mejor amigo. Digo lo mismo, el presidente Santos es mi nuevo mejor amigo. Años después, ante el recrudecimiento de la crisis económica de Venezuela después de la muerte del presidente Hugo Chávez, el continente asistió a un éxodo masivo de venezolanos. Venezuela, que había sido históricamente un país receptor de migrantes, se convirtió en expulsor de sus ciudadanos. Cifras de ACNUR hablan de 4 millones de personas venezolanas que ahora forman parte del exilio. 1.800.000 de ellas están en Colombia, según los más recientes datos de Migración Colombia, huyendo de la crisis social, política y económica de su país. Los caminantes venezolanos sorprendieron a Colombia. Sus pasos eran la imagen de un país que se derrumbaba tras una época de opulencia dada por el oro negro y las mayores reservas petrolíferas del mundo. Según Migración Colombia, entre febrero y agosto de este año, 102.000 venezolanos han regresado a su patria. Sin embargo, hoy las carreteras fronterizas vuelven a vivir el fenómeno de la llegada de nuevos ciudadanos bolivarianos. Yasmira, William y su hijo Abraham vienen del estado Aragua. Otro de los escándalos que sacudió el mundo político colombiano fue el de la llamada parapolítica, es decir, el maridaje entre varias clases políticas del país y los escuadrones paramilitares de ultraderecha. Según el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, gracias al apoyo de esos grupos y a su influencia armada, logró elegir a por lo menos el 35% de los integrantes del Congreso colombiano en el 2002. Una alianza criminal que se inició con la firma del llamado Pacto de Ralito, como se conoció el acuerdo secreto firmado entre los políticos y los paramilitares para cooptar el poder político a nivel regional y nacional, lo que acordaron llamar la refundación de la patria. Paralelo al inicio de las conversaciones del Caguán con las FARC, el país vive una de las más sangrientas etapas de la arremetida paramilitar. Las masacres de los escuadrones de ultraderecha se multiplican por todos los rincones del país. En esa cancha de microfútbol, los paramilitares mataron a 17 personas. Primero los ahorcaban y luego los remataban con machete. La cruel pesadilla para los casi 1.000 habitantes del corregimiento del Salao se inició el pasado miércoles cuando más de 200 hombres de las autodefensas llegaron a los linderos del pueblo e iniciaron la peor masacre que se conoce en la región. Ellos llegaron y vinieron el pueblo. Y después lo mandaron a sentar allá. Entonces de allá se jalaban y cogían la gente con unos cáñamos a los hombres. Lo ahorcaban y después lo disparaban y entonces después lo degollaban. Ante la eventual desmovilización de las FARC, nace una alianza macabra entre los grupos dirigidos por Carlos Castaño y los políticos regionales. El apoyo de los paras fue esencial para la llegada al Congreso de más del 35% de parlamentarios. Tras conocerse esta alianza criminal, la justicia logra llevar a la cárcel a más de 40 parlamentarios, cuyas curules habían sido ganadas por los votos sangrientos de los paramilitares.
La Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y 5 meses de prisión al expresidente del Congreso, Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, tras comprobar los nexos del exparlamentario con los grupos de autodefensa. La sala penal de ese tribunal lo encontró responsable de realizar pactos políticos con el grupo ilegal que lo apoyó en las elecciones para Congreso en el 2002. Los magistrados le dieron plena credibilidad al testimonio del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en marzo de 2007 dijo ante Justicia y Paz que se había reunido con Uribe Escobar en 2 oportunidades. Este testimonio es respaldado por la excongresista Eleonora Pineda, quien admite que llevó a Uribe a la finca de Mancuso, donde se habló del apoyo político, aunque según la Corte, ella pretendió distorsionar los hechos. Para los analistas del escándalo de la parapolítica, de una u otra forma, los votos que eligieron a esos parlamentarios también sirvieron para elegir presidente, como lo han reconocido ante Justicia y Paz varios comandantes paramilitares. Y así terminamos el 4º capítulo de este especial CMI 30 años de historia. Los esperamos mañana para seguir recapitulando los hechos noticiosos que han marcado en esta etapa la historia de Colombia. Noticentro 1, CMI. Omicron ya es la cepa dominante en Colombia. 6 de cada contagios corresponden a esa variante. Siguen en aumento los contagios y los fallecimientos en el país. Colombia superó la barrera de los 20.000 casos diarios. Presidente Duque afirma que es una imbecilidad y una estupidez poner en riesgo a otras personas por no vacunarse. Decenas de viajeros afectados por cancelación de vuelos en Bogotá. Gremios del sector salud piden control para evitar especulación con pruebas COVID. Remesón en el gabinete de Claudia López. Se van los secretarios de Gobierno y Movilidad. Se agudizan los disturbios en el sur de Bogotá. Localidad de Usme cumple 2 días de enfrentamientos entre manifestantes y policía. Alcaldesa reclama a la policía por no detener a los vándalos y prolongar la confrontación en la zona. Por grave situación de orden público en Arauca, Mindefensa citado al Senado. Mañana sesión especial de la Comisión de Paz. Llegan tropas a Arauca para reforzar seguridad. Inteligencia de la policía advierte que alias Otoniel estaría organizando su fuga. Revelan video de momentos previos a la tragedia de la línea. Señalado de haber asesinado con un destornillador al universitario Jonathan Takuma, no acepta los cargos imputados por la Fiscalía. Argos y Nutresa le dicen no a la OPA del Grupo Sura propuesta por los Gilinski. Panaderos hacen llamado por desbordado incremento en los precios de los insumos. En Colombia, el pan de 200 ya vale 400 y seguirá subiendo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Omicron ya es la cepa dominante en Colombia. El sector salud se encuentra en máxima alerta por la rápida propagación de esta variante, que ya es responsable de 6 de cada 10 contagios y que está presente en varias regiones del país. De acuerdo con el seguimiento hecho por el Instituto Nacional de Salud, ya es catalogada la variante Omicron como la predominante en Colombia. Es decir, la mayoría de los casos corresponden con esta cepa del COVID-19. Los infectólogos advierten que esto amerita un mayor cuidado. En pocos días la variante Omicron se ha convertido en la variante dominante en Colombia. Esta variante es mucho más contagiosa y de más fácil transmisión. Es por esto que debemos reforzar las medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento físico, utilizar adecuadamente las mascarillas, lavarnos las manos y evitar las aglomeraciones. El temor de muchos a contagiarse con la variante Omicron ha llevado a aumentar la cantidad de personas que buscan las vacunas para protegerse. Sí se ha visto reflejado que la variante Omicron ya está en el país porque los usuarios han acudido a los puntos de vacunación masivamente. ¿De qué edades principalmente han aumentado? Pues han llegado muchos los refuerzos. Entonces se colocan más dosis de las esperadas cada día de refuerzos de las personas y también en los niños, en la población de 3 a 11 años. Según los datos oficiales, en Colombia ya se han aplicado más de 65 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI.
Entre tanto, siguen aumentando de manera exponencial los contagios en el país. Colombia superó hoy los 20.000 casos de COVID diarios. Nuevo aumento de contagios en Colombia por COVID-19. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó que otras 23.039 personas se infectaron de coronavirus. Los casos, las infecciones que se han presentado hasta el momento en Colombia, 5.242.672. Los activos también aumentaron, hasta el momento son 87.613. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 51. El total de fallecidos por COVID-19 en el país, 130.191 víctimas. Recuperados aumentaron con otros 8.724. La cifra total de recuperados en Colombia llega entonces a 5.006.108. Las pruebas procesadas en los laboratorios del país en las últimas 24 horas, otras 96.548. Y vamos con las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El 3 de enero, 9.848 contagios, 35 fallecidos. 4 de enero, 12.353 contagios, 39 fallecidos. Ayer, 16.259 contagios, 40 fallecidos. Hoy, 23.039 contagios, 51 fallecidos. Y atención al siguiente gráfico donde se observa el drástico aumento en los casos diarios. El pasado 22 de diciembre eran 1.931 contagios en un solo día. El 29 de diciembre, 6.326 contagios. Luego aumentó el 4 de enero a 12.353. Ayer ya eran 16.259 los contagios. Hoy, 23.039 infecciones. Y a medida que aumentan los contagios diarios, también aumenta la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y las solicitudes para realizarse la prueba. Otra vez llegó la incertidumbre, los contagios de COVID-19 se siguen propagando con mayor rapidez, los servicios de urgencias están al tope y los 35 laboratorios ya no dan abasto con las pruebas. Nechí, municipio del Bajo Cauca antioqueño, fue el primero en cancelar las fiestas en Corraleja, que tenía programada entre el 18 y 23 de enero. Otros 11 municipios que agendaron celebraciones para las próximas semanas están analizando si las restringen o las cancelan. Por incrementos en contagios COVID-19 y la circulación confirmada de la variante Omicron, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, restringió los eventos masivos. También pidió aplazar las clases de los colegios privados que iniciarían presencialidad el próximo 12 de enero. El mandatario también ordenó que los establecimientos nocturnos funcionen nuevamente hasta las 3 de la mañana y con un aforo del 50%. En Manizales los casos COVID han venido en aumento y de 16 que se registraban diariamente en promedio en el mes de diciembre, en enero se ha pasado a tener alrededor de 100 diarios. Por ahora los puestos de vacunación no tienen muchas personas, todo debido a la falta de biológicos para su aplicación. Sin embargo, el secretario de Salud aseguró que para esta semana se anunció la llegada de 14.000 vacunas de Moderna. De 186 casos diarios, Santander pasó a registrar 300, un incremento mayor al 170%, cifra que alerta y preocupa a todos los hospitales en la región. Funcionarios de la salud aseguran que la clave para frenar esta reactivación del virus está en la vacuna. En total, Santander registra 236.888 casos, de los cuales 2.538 están activos y 226.802 se han recuperado. 7.548 personas han fallecido. En estos primeros 5 días del año se han registrado 1.500 contagios y 20 muertos. Una dura crítica hizo el presidente Iván Duque a quienes insisten en no vacunarse contra el COVID-19, poniendo en riesgo la salud de otras personas. En la visita a Cartagena, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en medio de la entrega de mejoramientos de subsidios de vivienda, extendió el llamado para quienes optan por no vacunarse contra el COVID-19 y ponen en riesgo la salud de todos. A mí me parece que es una imbecilidad, una estupidez poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse. En ese sentido, extendió un llamado para que se intensifique la asistencia a los puestos de vacunación del país, dispuestos por las diferentes secretarías. Todo esto para evitar que se ponga en riesgo a la población ante la velocidad de transmisibilidad de la variante Omicron. Y ya vemos lo que se podría denominar un cuarto pico, que lo advertimos hace varios meses, que tendríamos que estar enfrentando esta situación, sí, y que mientras existan pandemias y exista esta pandemia del COVID-19, veremos un quinto y tal vez un sexto.
Finalmente, el presidente Iván Duque precisó sobre la voluntad moral que deben tener los colombianos, asumiendo con responsabilidad la vacunación. Es un deber moral y ético vacunarse para protegernos y para proteger a los demás, para seguir reactivándonos, para seguir creciendo, para seguir generando oportunidades. Todo ese anuncio hizo parte de la visita del presidente Duque en San Onofre, donde entregó 57 kilómetros de obras de mejoramiento y ampliación que hacen parte del proyecto Antioquia Bolívar. También estuvo en Cartagena en horas de la tarde entregando mejoramientos de vivienda del proyecto Casa Digna, Vida Digna y entrega del subsidio 200.000 para la compra de viviendas bis y no bis. A buen ritmo avanza en Bogotá la inmunización con la tercera dosis de las vacunas contra el COVID. En el país ya son más de 3 millones de colombianos los que han recibido ese refuerzo, que se hace aún más necesario ante el incremento de contagios por la variante Omicron. En la capital de la República son largas las filas para acudir a aplicarse la tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Según el presidente de la República, los colombianos que ya han recibido ese refuerzo superan los 3 millones. Para saber cómo avanza el proceso, acudimos hasta el Centro Comercial Metrópolis. Allí la vacunación está a cargo de la IPS Cuidarte. El trámite duró poco menos de 20 minutos. Conscientes, los ciudadanos saben por qué deben aplicarse ese refuerzo de la vacuna anti-COVID. Tengo problemas de cáncer y considero que para mi salud es muy importante ese refuerzo. Clara, ¿ya tiene listo el brazo para qué dosis? Tercera. ¿Y por qué se va a aplicar la tercera? Pues para cumplir, para dar ejemplo. Y voces como las de este joven manifiestan que no hay excusa para no vacunarse. Realmente es por pereza, porque antes era porque no había vacunas, ahora las vacunas están disponibles y la gente no quiere venir a vacunarse. Sin embargo, a casi 2 años de la pandemia del COVID-19, aún sigue habiendo intolerancia contra el personal médico. Desafortunadamente hemos sido agredidos, tanto verbal como físicamente. La invitación que hacen los operarios de la salud es que los colombianos acudan en estos días que las ciudades están casi vacías a aplicarse la tercera dosis y aprovechen antes de que llegue la semana entrante, cuando habrá mayores congestiones. La vacuna se llama AstraZeneca, lote, fecha de vencimiento. La dosis a administrar son 0.5 de AstraZeneca. Vamos a ver qué tal mano tiene la señorita. Profundo, suelta el aire, aguja vacía. De esta forma quedamos inmunizados con la tercera dosis anti-COVID. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muy bien, hay que vacunarse. Y la rápida propagación de la variante Omicron disparó la solicitud de pruebas para detectar el COVID-19. Gremios del sector salud piden al gobierno y a las EPS que se facilite la práctica de pruebas masivas y se controle la especulación con los test. La Asociación Colombiana de Salud Pública pidió a las autoridades del sector mayor control para evitar la especulación con la venta de pruebas PCR o antígeno que sirven para detectar los casos de COVID-19. El gremio también pidió que se practiquen pruebas masivas en lugares con alta afluencia de personas como el transporte público y eventos masivos. A incrementar el número de pruebas PCR, ojalá de manera aleatoria en sitios de aglomeración, centros comerciales, almacenes, plazas de mercado, zonas de comercio informal, terminales de transporte, aeropuertos y demás lugares donde las personas se puedan aglutinar. Así han aumentado las pruebas para detectar el COVID-19 esta semana, mientras en enero 3 se procesaron 48.969, el 4 de enero 76.746, ayer 91.099 pruebas y hoy 96.548 pruebas para detectar el coronavirus. Decenas de viajeros se vieron afectados por la cancelación de vuelos por parte de la aerolínea LATAM. La empresa confirmó que algunos de sus colaboradores están infectados con COVID. Un centenar de usuarios que esperaban varios vuelos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá protestaron este jueves por la cancelación repentina de sus viajes. Cuando subimos al avión nos hicieron esperar aproximadamente 2 horas. Luego nos hicieron bajar del avión y nos dijeron que nos iban a solucionar enviándonos en otro vuelo. Es el relato de una mujer que viajaba hoy a San Andrés en la mañana. Tendrá que pasar la noche en un hotel en Bogotá hasta que se reprograme su vuelo. Nos vemos afectados porque el tour que teníamos pues no lo van a reembolsar, los días que teníamos en los hoteles que también son súper escasos pues no lo van a correr, entonces nosotros tenemos que solucionar de alguna manera. La cancelación de vuelos se habría dado por el contagio masivo de COVID-19 de varios trabajadores de la aerolínea, entre estos pilotos y azafatas.
LATAM confirmó la cancelación de 8 vuelos en total, 4 desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá, 1 desde Bucaramanga, otro desde Cartagena y un último vuelo en Cali. El Ministerio de Educación hizo un llamado a padres de familia que aún no han matriculado a sus hijos en colegios públicos para que lo hagan. Recomiendan vacunarlos previamente para regresar a las clases presenciales. Según el Ministerio de Educación, en 5 pasos se puede matricular a un estudiante en colegios públicos. Primero, consulta los datos del colegio en el que quiere solicitar el cupo a través de cinev.mineducacion.gov.co. Comuníquese con el colegio o Secretaría de Educación y solicite el cupo. Envíe los datos del estudiante. Se asignará el cupo respectivo y luego complete la documentación requerida por el colegio. Se insiste en la urgencia de retornar a la presencialidad escolar. La interacción es el vehículo fundamental a través del cual el niño consolida su emoción, su afecto, los vínculos. En el Ministerio de Educación piden que los niños sean vacunados en estos días antes de iniciar el calendario escolar. Remesón en el gabinete de la alcaldesa Claudia López. La mandataria anunció la salida de 2 de sus más importantes secretarios. El 2022 empezó con un remesón en el gabinete distrital. La alcaldesa Claudia López confirmó la salida de 2 de sus secretarios, Nicolás Estupiñán de Movilidad y Luis Ernesto Gómez de Gobierno. Luis Ernesto va a pasar ahora a acompañarme como jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y desde allí nos va a ayudar a coordinar ese plan enorme que vamos a tener de infraestructura, de ejecución de obras, toda esa capacidad de coordinación, de liderazgo, de ejecución que tiene Luis Ernesto nos va a servir en este papel. A su salida, Luis Ernesto Gómez deja fracturadas las relaciones políticas con el Consejo de Bogotá y ese será precisamente el reto de Felipe Jiménez, actual jefe del gabinete y quien asume como nuevo secretario de Gobierno, limar las asperezas con los concejales. Felipe tiene una total confianza de mi parte, me conoce como pocos, diría yo. A Luis Ernesto Gómez le hacen un gran favor, porque sigue teniendo el gran poder que ha concentrado en estos 2 años como secretario de Gobierno, pero quitándole el protagonismo y el seguimiento mediático que tiene un secretario de Gobierno. Nicolás Estupiñán decidió dejar el cargo como secretario de Movilidad por motivos personales. Regresa a Buenos Aires, Argentina, en donde reside su familia, y trabajará en temas de movilidad con la CAF. Felipe Ramírez va a ser en adelante el nuevo secretario de Movilidad de Bogotá. Felipe es un extraordinario servidor público, conoce los temas de movilidad, de transporte público. Álvaro Rengifo, quien se desempeñaba como subgerente general de Transmilenio, será el nuevo gerente del sistema masivo. Y en Bogotá se agudizan los disturbios en la localidad de Usme. 2 días completa la localidad bajo una intensa confrontación entre encapuchados y policía. En las últimas horas se reportaron más de 20 detenidos. Los disturbios ya son parte de la cotidianidad en la localidad de Usme. La gente ya se acostumbró a caminar para llegar a su casa y a trabajar en medio de detonaciones y gases. Esto debían de haberlo militarizado ya, militarizado, para que esto se calme, porque estas son una partida de vándalos lo que hay acá. Nos hemos visto afectados principalmente en las ventas, la verdad pues a la gente le da miedo pasar y demás. Son 8 meses con enfrentamientos constantes durante el día y la noche. Y parece no haber medidas que le pongan punto final a la confrontación que cada día se torna más violenta. No se ha visto soluciones. Sí, sigue siendo como igual, nosotros pensamos que de pronto ya opacaban eso, pero no, empezamos nuevamente el año con las nuevas protestas. El llamado a la alcaldesa es que converse con los muchachos, que converse con los que ya llevan 8 meses acá. La alcaldesa visitó este jueves la localidad de Usme y en tono airado le reclamó a la policía por el manejo de la protesta. Porque no entran a capturar a los 50 que están en la vía. Que llevan aquí 8 meses haciendo la misma cosa que no sirve y el mismo jueguito. Además, la mandataria le hizo un fuerte llamado al IMPEC, luego de que un líder de la primera línea transmitiera los desórdenes registrados el miércoles desde su celda en la cárcel Picota. Capturamos a un delincuente de la primera línea que hacía vandalismo, que destruía en las Américas, y el señor transmitiendo en directo y dirigiendo más vandalismo en Bogotá. No, señores del IMPEC, por favor.
La cárcel no es un hotel ni un club, es una cárcel. ¿Cómo así que transmiten con teléfonos desde las cárceles? Tras el llamado de la alcaldesa, se registraron varias capturas en medio de los disturbios, que al parecer están motivados por el alza en la tarifa de Transmilenio. En sesión especial de la Comisión de Paz del Senado tendrán que responder el ministro de la Defensa, Diego Molano, y los mandos militares por la grave situación humanitaria que atraviesa Arauca. A la sesión especial de la Comisión de Paz del Senado de la República están citados el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y el alto comisionado para la paz. Los graves hechos que han ocurrido en el departamento de Arauca, que han cobrado la vida de más de 25 personas y han generado un desplazamiento masivo de población por cuenta de la acción de grupos armados ilegales con una actitud contemplativa del gobierno nacional, ha obligado a una sesión especial de la Comisión de Paz del Senado de la República. Lo que busca la comisión es que sean adoptadas medidas humanitarias de urgencia para atender a la población afectada por los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. La consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció hoy que el gobierno nacional y las comunidades desplegaron una ruta de prevención de reclutamiento de menores en Arauca. Hay denuncias de reclutamiento forzado de menores en Arauca por parte de las disidencias de las FARC y del ELN. La consejera Nancy Patricia Gutiérrez acordó hoy con las autoridades civiles, militares y de policía y con la ciudadanía de Arauca una ruta de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De otro lado, también un llamado a la población. Obviamente que entendemos que están en un momento de temor, de angustia, de miedo, pero hay que acudir a las autoridades porque es la única forma, con datos y cifras concretas, donde se puede actuar de manera rápida la justicia y los órganos de protección. La consejera presidencial advirtió que la crisis de derechos humanos en Arauca se ve agravada por la tolerancia del régimen de Venezuela con los grupos terroristas colombianos. El hecho de no tener un gobierno serio, democrático en Venezuela, hace que sea un refugio de ilegales y que en la zona de frontera con Colombia, pues la comunidad y la población se vea afectada, se vea en riesgo de vulneración de sus derechos. La consejera Gutiérrez reconoció que las autoridades departamentales y municipales en Arauca asumieron compromisos en la aplicación de las rutas de prevención del reclutamiento de menores. El gobierno de Cuba relevó a su embajador en Colombia y designó en su lugar a Javier Caamaño, quien presentó hoy mismo copias de estilo ante la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. En una ceremonia privada en el Palacio de San Carlos se presentó hoy ante la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez el nuevo embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño. La jefe de la diplomacia colombiana destacó el conocimiento que tiene el embajador Caamaño de Colombia. Con la ventaja enorme que es un embajador que conoce mucho de Colombia y ya estuvo en Colombia en 2 oportunidades anteriores como miembro de la embajada cubana en nuestro país. Colombia confía en una agenda propositiva de confianza mutua con Cuba. Nos interesa siempre todo aquello que mejore las condiciones de vida del pueblo colombiano, de tal forma que por eso hemos hablado de una agenda proactiva que permita siempre construir una mayor confianza entre Cuba y entre Colombia, porque sabemos que también en el pasado hemos tenido momentos de tensión en la relación bilateral. Caamaño, quien reemplaza a José Luis Ponce Caraballo, es licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana y tiene experiencia diplomática en Colombia. En 2020 fue jefe del equipo de garantes de Cuba para los procesos de paz en Colombia. Fuentes de inteligencia de la Policía Nacional confirmaron que alias Otoniel, quien era el máximo cabecilla del Clan del Golfo, estaría planeando su fuga en medio del proceso que enfrenta ante la justicia. Alias Otoniel, el máximo jefe del Clan del Golfo, grupo dedicado al envío de cocaína a otros países desde Colombia, está planeando su fuga con ayuda de peligrosos líderes de la misma organización. Así lo revela un informe de inteligencia de la Policía Nacional. Este peligroso sujeto estaría usando estrategias jurídicas para evadir la justicia nacional e internacional. Según el informe, el plan sería que fuera trasladado a una cárcel de media seguridad para llevar a cabo su escape. Es por esto que alias Otoniel continúa detenido en las instalaciones de la Dijín de la policía con máxima protección. Las autoridades esperan con ansias el trámite de extradición hacia los Estados Unidos de esta persona. En el video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento previo de la tragedia en La Línea, donde murieron 8 personas. Atención a este video, es el momento previo de la tragedia ocurrida el día martes en la vía de La Línea, donde murieron 8 personas.
En las imágenes se observa el momento exacto en el que pasa el tractocamión a toda velocidad, presuntamente sin frenos. Un trabajador que se encontraba en la vía fue testigo de todos los hechos. Segundos después de que pasa el tractocamión, se observa nuevamente al trabajador que alerta a otros conductores de lo sucedido. Estas imágenes son analizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por la Policía de Tránsito para determinar las verdaderas causas del siniestro vial. La Contraloría hizo fuertes cuestionamientos por el riesgo de pérdida de recursos públicos que adeudan actualmente varios arrendatarios de las Islas del Rosario en Cartagena. La Contraloría cuestionó que de los 128 contratos de arrendamiento en los baldíos de las Islas del Rosario en Cartagena y el archipiélago de San Bernardo, 68 contratos estén actualmente vencidos, 31 contratos presentan mora superior a 90 días y 9 de ellos no han pagado cánones de arriendo durante 5 años. Llama la atención que, pese a no cumplir lo dispuesto, en la normatividad vigente, los contratos no han sido dados por terminados por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Hay 27 predios en las islas que están invadidos sin contrato alguno. Cuestiona la Contraloría que la Agencia Nacional de Tierras exprese que no tiene competencias para cobrar las deudas vencidas. Situación que conllevaría prácticamente a la pérdida de todos los recursos públicos que adeudan los arrendatarios de Islas del Rosario y San Bernardo. El presunto detrimento patrimonial asciende a 5.134 millones de pesos. Ana María Cuesta, Noticentro 1 o CMI. El hombre capturado en las últimas horas por el homicidio del universitario Jonathan Takuma en Bogotá no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La juez lo envió a la cárcel. ¿Se acepta o no acepta los cargos formulados por la Fiscalía en esta audiencia? No acepto los cargos. Ante una jueza de Bogotá, Andrés Camilo Rubiano, de 27 años, no aceptó el cargo de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía por el asesinato de su vecino, Jonathan Takuma, estudiante de psicología que falleció a sus 27 años tras un brutal ataque con un destornillador. La víctima se encontró con el agresor, quien le propició varias heridas con un elemento cortopunzante. El acto de intolerancia, ocurrido el pasado 25 de diciembre en el barrio Rincón de la localidad de Suba, aparentemente ocurrió porque Takuma pidió que le pusiera un bozal a su perro. En Neiva denunciaron la existencia de un presunto cartel de cobro de contratos atrasados a contratistas de la alcaldía de la ciudad. Centenares de contratistas de la alcaldía de Neiva, a quienes les adeudan varios meses de salarios, para poder sufragar sus gastos se ven obligados a ceder sus cuentas de cobro a terceros, quienes se quedan con un alto porcentaje de sus ingresos. Los atrasos en los pagos serían de hasta 6 cuentas de cobro por persona. Las autoridades deben investigar efectivamente la posible concurrencia en un carrusel mafia al interior de la Secretaría de Hacienda Municipal. Ya son en estos 2 años más de 4.000 cuentas vendidas que superan los 8.000 millones de pesos en transacciones que dejan ganancias entre el 6 y el 20% a agiotistas, a familiares de funcionarios y a otras personas también de la administración municipal. La alcaldía de Neiva aseguró que ya se están haciendo los pagos atrasados a los contratistas. El municipio de Neiva alcanzó a pagar las cuentas de los contratistas hasta el mes de noviembre, unas partes de noviembre, todo octubre se alcanzó a pagar y una parte de noviembre. Al finalizar el año, el portal de los bancos empezaron a presentar unos inconvenientes y eso no solamente en Neiva, sino en todo el país. Los contratistas de la alcaldía de Neiva esperan que sus salarios retrasados sean prontamente cancelados antes de tener que seguir vendiendo sus cuentas de cobro y perder un porcentaje importante de sus ingresos, mientras piden una intervención inmediata de los entes de control. Los grupos Argos y Nutresa no participarán en la OPA de Sura propuesta por los Gilinski. Al igual que la OPA sobre Nutresa, las empresas del grupo empresarial antioqueño decidieron no participar en la venta de sus acciones en la oferta pública de adquisición de Sura propuesta por los Gilinski. Argos, a través de un comunicado, afirmó que no participará al considerar que el precio es inferior al valor fundamental de la compañía. Nutresa hizo lo propio al señalar que se mantendrá al margen de este proceso. La propuesta de los Gilinski busca una posición controlante de un mínimo de 25,34% y un máximo de 31,68%. El precio es de $8 por acción. Simplemente no refleja o no corresponde a lo que realmente valen las compañías. Y estos pronunciamientos también han hecho que el público pues simplemente sienta incertidumbre frente pues a lo que realmente puedan pasar la próxima semana. La OPA sobre Sura registra un bajo nivel de aceptaciones
Este jueves se llegó a los 1.116 interesados, que representa 3,61%, unas 5.357.335 acciones, lejos de las pretensiones de los Gilinski. La situación aumenta las dudas sobre esta OPA. Estamos atentos a ver cómo siguen evolucionando estos niveles de aceptaciones, ya que estos van a definir qué tanto va a retroceder el precio después de que terminen las OPAs y cómo van a terminar afectados los flotantes de las acciones. La fecha límite para la OPA de Sura vence el próximo martes. El Ministerio de Agricultura definió recursos por 80.000 millones de pesos para el programa de seguro agropecuario. A través del decreto, el Gobierno Nacional definió las condiciones para el programa de seguro agropecuario, el cual garantiza los recursos para mitigar los efectos de la ola invernal sobre el campo colombiano. Se contempla un presupuesto de 80.000 millones de pesos para este año, aumentando las apropiaciones que se dieron en 2021. Por lo menos duplicar los recursos para el seguro agropecuario, que es una de las mejores herramientas para que nuestros campesinos y campesinas puedan sembrar con tranquilidad. El Ministerio de Agricultura anunció un monitoreo permanente sobre los cultivos en la primera parte del año, donde se registran heladas en algunas regiones del país. El viceministro de Transporte, Camilo Pavón, anunció la licitación del Registro Único Nacional de Tránsito para el 13 de enero. El Ministerio de Transporte aclaró que las decisiones de suspensión y aplazamiento a la licitación para la operación del Registro Único de Tránsito busca garantizar un proceso transparente. Por ello se tomó la decisión de ampliar por unos días más la recepción de las propuestas y será a partir del 13 de enero que se realice dicho trámite. Cabe recordar que el RUNT es la plataforma o sistema de información para el registro de vehículos, licencias de conducción y trámites de transporte público y de carga en el país. Atender todas las observaciones del proceso e imponer los controles en el mismo para promover la pluralidad de proponentes. El gobierno garantiza un proceso responsable para la entrega de este contrato. Esta medida se toma para sanear un hierro y materializar los principios de transparencia, economía y eficacia que deben guiar los procesos de licitación al amparo de la Ley 80 de 1993. Se espera tener lista la operación en el primer trimestre del año. El gremio de panaderos de Colombia advirtió que el precio del pan va a seguir subiendo por el desbordado incremento en los costos de los insumos. ADEPAN le pide al gobierno que extienda la exención del impuesto al consumo por un año más. El pequeñito a 400 y es el más barato. Parece un chiste, pero no lo es. Hoy el pan de 200 cuesta 400 pesos. Se llevaban, decían usted, con 3.000 pesos se llevaban 10 panes, ¿sí? De 300 pesos. Hoy en día dicen, no, es que son 5 panes nomás, porque es a 400 pesos. Ya dejan de 2. ¿Sí se bajó la venta? Sí se ha bajado la venta. Por eso los panaderos ponen el grito en el cielo. La harina de 50 kilos, que en 2020 costaba 93.116 pesos, en diciembre de 2021 terminó costando 142.000 pesos, incremento del 52%. El azúcar de 50 kilos, que en 2020 costaba 108.200 pesos, en diciembre 31 terminó en 156.000 pesos, incremento del 44,18%. La leche en polvo por 25 kilos, que costaba 330.000 pesos, terminó en 2021 en 597.000 pesos, incremento del 89,91%. Y los huevos, 30 unidades que costaban 6.000 pesos en diciembre y siguen subiendo, terminaron costando 12.000 pesos, incremento del 90,48%. Los aceites, todo, el ajonjolí, todo lo que se trate de materia prima para la panadería se subieron espantosamente. Un negocio muy nuestro, muy fácil, en todos los barrios, en los garajes, pueden montar una panadería, ¿sí? Pero con estos costos, pues es muy complicado. Y el problema es que la gente no acepta que el precio suba, ¿sí? Nadie se imagina. ¿Por qué va a subir el pan? ¿Por qué vale el doble? Y en Colombia, aunque es un país panadero, el consumo per cápita al año es de 37 kilos. Detrás de Chile, que es el que manda la región, con 86 kilos. Argentina, 65 kilos. Y Uruguay, 60 kilos de consumo de pan al año. La petición de los panaderos es una: que el gobierno amplíe por un año más la exención del impuesto al consumo del 8%. Porque este impuesto se suma al incremento de los insumos para la panadería y al 10% más por nómina ante el aumento del salario mínimo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,47% a 1.381 puntos.
La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 0,71% a 28.500 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 4,13% a 20.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,86% a 28.690 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.039 pesos con 31 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.870 pesos y la venden en 3.920 pesos. Un euro cuesta 4.558 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 31 centavos. El azúcar se transó en 18,21 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79 con 69 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 8 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.615 pesos.